ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra que es poderosa, tu palabra que es una espada que es más cortante que una espada de dos filos, tu palabra que redarguye, que instruye. Oro para que el Espíritu Santo de Dios la aplique a nuestros corazones, para que le dé gracia a tu siervo a los fines de exponerla de tal manera que tu pueblo sea edificado y tu nombre glorificado. Dame la gracia que necesito para ministrar tu palabra en esta mañana. Que tu Santo Espíritu me llene y hable a través de tu siervo. Recibe la honra y la gloria y la alabanza. Solo tú eres Dios. Solo tú reinas en los cielos y reinas también en la tierra. Tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todo. Por lo tanto, Señor, nosotros loamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero reiterar mi gratitud a los hermanos de esta amada congregación por el alto privilegio que me han dado de tener la exposición de la palabra del Señor. Es un honor que no merezco y representa para mí una satisfacción enorme. Hemos estado hablando en estos días acerca de la iglesia victoriosa. Ahora, ¿qué es una iglesia victoriosa? ¿Qué es una iglesia exitosa? ¿Qué es una iglesia eficaz? ¿Qué es lo que define a una iglesia como victoriosa? Si nosotros hiciéramos una encuesta dentro del mundo evangélico, yo creo que tal vez hay una respuesta que dominaría el escenario. Existe la tendencia a definir una iglesia victoriosa, de éxito y eficaz, por el número de miembros. Así que el número de miembros es tal vez el parámetro que más se utiliza para uno definir lo que es una iglesia victoriosa, eficaz, lo que es una iglesia exitosa. Bueno, los hermanos de la coordinadora dominan esto mejor que yo. Creo que hay alrededor de 50 iglesias en la ciudad capital de los templos bíblicos. Yo no sé cuántas de nuestra iglesia tienen una membresía entre 50 y 100, no sé. No sé cuántas tienen entre 100 y 200. No sé cuántas tienen una membresía entre 200 y 300. Y no sé cuántas tienen más de 300. No sé si hay alguna de nuestras iglesias que tal vez tenga más de 300 miembros. Tal vez dentro de nuestra denominación, una iglesia con más de 200 miembros, es probable que nosotros concluyamos de que es una iglesia grande.
Para otras denominaciones estaríamos etiquetados en lo que es una iglesia pequeña. No hay duda de que todo pastor desea tener una iglesia grande, ¿verdad? Todo pastor desea tener una iglesia que crezca. La iglesia primitiva comenzó con 120, luego del primer discurso de Pedro llegaron a 2000, en el segundo discurso llegaron a 5000 y hubo un crecimiento constante. Recuerdo que escuché a un pastor decir, él quería consolar a los pastores que no tenían mucho en el ministerio y que dirigían una iglesia pequeña. Y él decía, porque ya yo soy un hombre realizado, dirijo una iglesia de 800 a 1000 miembros, nuestra iglesia es una iglesia victoriosa. Bueno, esa es la tendencia. La iglesia victoriosa y exitosa es aquella que se define por el número de los miembros. Hoy estamos ante el fenómeno de la mega iglesia y entonces estas mega iglesias, los miembros de estas iglesias, pues ese es el parámetro que siempre viven exhibiendo. Nuestra iglesia es una iglesia grande. Y cuando un miembro de nuestra iglesia, que tal vez pequeña, se reúne con hoy, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos somos nosotros? Y la comparación es lo que predomina. Estuve leyendo, no recuerdo ahora el autor, pero él decía que una iglesia de 7000 miembros puede ser tan ineficaz como una iglesia de 70 miembros. Y que una iglesia de 70 miembros puede ser tan victoriosa y tan eficaz como una de 7000 miembros. Así que el número de miembros no define que una iglesia sea victoriosa o que sea eficaz. ¿De qué depende el crecimiento de una iglesia? Bueno, número uno, de que la iglesia siembre, ¿verdad? Porque si usted no siembra, no cosecha. Segundo, ¿de qué depende? De que usted siembre, pero que siembre bien. Y en tercer lugar, ¿de qué depende? De la soberanía de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si usted cumple la parte que le corresponde a usted, no se olvide que el crecimiento es parte de la soberanía de Dios. Él es que da el crecimiento, usted no produce fruto, usted solamente siembra. ¿De qué depende que una iglesia sea victoriosa? Bueno, algunos piensan que es por el número de programas. Es importante tener programas, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces una iglesia pequeña observa todos los programas de una iglesia grande y quisiera imitar todos los ministerios que tiene una iglesia grande. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces una iglesia pequeña no tiene todos los recursos para desarrollar todos los ministerios. Y usted se involucra en tanto y en tanto ministerio que se ahoga. Así que el número de ministerios no define que una iglesia sea victoriosa. Una iglesia relativamente pequeña debe conformarse con los ministerios que el Señor ha puesto y que puede manejar. Decir yo tengo una relación de ministerio, eso no indica que mi iglesia sea eficaz ni victoriosa. Las normas tradicionales, este es un problema que afecta mucho a las iglesias pequeñas. Porque las iglesias pequeñas usualmente desarrollan ciertas normas influenciadas por cultura personal. Hermanos de mucha influencia desarrollan una cultura y entonces eso se constituye en una tradición y luego transmitimos esa tradición de generación en generación. Entonces sentimos que somos una iglesia victoriosa porque guardamos la tradición. Siempre lo hemos hecho así y siempre lo haremos así. La tradición no define que una iglesia sea victoriosa. ¿Qué define entonces a una iglesia victoriosa? ¿Qué es una iglesia victoriosa, una iglesia exitosa? Bueno, la respuesta es sencilla, hermano. Una iglesia es victoriosa cuando cumple los propósitos de Dios para la iglesia. No importa el número que seamos, no importa. Si una iglesia está cumpliendo los propósitos de Dios para la iglesia, esa es una iglesia victoriosa. Sea que usted tenga 50, 70, 100 miembros, 150 miembros, no debemos sentirnos avergonzados si estamos cumpliendo los propósitos de Dios para la iglesia. Número uno, una iglesia ferviente en la oración. Bueno, el domingo hablábamos de eso. Si su iglesia es una iglesia ferviente en la oración,
si es una iglesia que crece cada día en su vida de oración, siéntase contento delante del Señor. Una iglesia ferviente en la adoración. La adoración es un estilo de vida, así que incluye muchas cosas, y no es nuestro propósito detallar todo lo que está incluido en la adoración. Pero obviamente que también incluye la alabanza y el canto, ¿verdad que sí? A veces criticamos a alguien que dice, bueno, no me sentí bien con la alabanza, no me gocé con la alabanza. John Piper dice que es muy legítimo que un creyente sienta y desee ir a la iglesia para gozarse en la alabanza. Lo que no es legítimo es que Dios no se goce en la alabanza. Pero si Dios se goza en la alabanza, usted tiene derecho a gozarse en la alabanza. Porque glorificar a Dios, dice John Piper, estamos hechos para la gloria de Dios. Y glorificar a Dios es gozarme en la gloria que Dios manifiesta. Y como dice David, ¿verdad? Leíamos el domingo ese Salmo 43. Dios es mi supremo gozo. Así que, ¿qué queremos eso? Que los hijos de Dios se gocen en Dios. Que todo el gozo de los creyentes estén en Dios. Que no haya un gozo fuera de Dios. Por lo tanto, cuando yo voy a la iglesia, yo tengo que gozarme en la alabanza también. Claro, la alabanza primero, Dios tiene que gozarse. Porque si Dios no se goza y usted se goza, entonces no es una alabanza, es un entretenimiento, ¿verdad? Y entonces no venimos a la iglesia a entretener, venimos a adorar al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores. Así que primero que Dios se goce y entonces luego que nos gocemos. En tercer lugar, una iglesia victoriosa es aquella que tiene un mensaje relevante. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser recipiente y tiene que ser custodia de la sana doctrina. El Evangelio de Cristo no se puede adulterar, ¿verdad que no? Ahora, el mensaje del Evangelio que predicamos debe ser relevante. ¿Y qué significa que el mensaje sea relevante? Que dé respuesta a las necesidades del mundo actual. El contenido del Evangelio siempre será el mismo, el continente puede variar. No estamos de acuerdo con el ministerio contextualizador posmoderno que se está predicando en muchas iglesias, pero tenemos que tener un mensaje relevante. En cuarto lugar, debe ser una iglesia sólida en unidad, armonía y compañerismo. Y en quinto lugar, debe ser una iglesia madura, es decir, donde los miembros de la iglesia estén conformados más y más a la imagen de Cristo y que tengan un apetito de conocer más a Cristo y de ser más como Cristo. Las dos conferencias que vamos a tener en lo que sigue de la mañana tienen que ver con estos dos últimos puntos. Así que vamos a hablar de la armonía y de la unidad en la iglesia. ¿Cómo tener victoria contra la deserción y la división? La deserción y la división son los problemas más graves que enfrenta la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Es el cáncer de la iglesia. La deserción y la división afecta a la unidad de la iglesia, que es la joya más valiosa de la iglesia, pero la más frágil y la más difícil de conservar. La unidad de la iglesia es atacada por hermanos carnales y por hermanos espirituales, entre comillas. Miguel Núñez dice, toda división comienza a nivel del corazón. Un corazón dividido divide la mente divide la voluntad, y el corazón dividido, la mente dividida y la voluntad dividida empuja a la persona a buscar a otro que simpaticen y apoyen su posición. La causa de la división son los celos, la envidia, el egoísmo, el orgullo, la competencia, la hipersensibilidad. Y son la misma causa de la deserción. Así que un rasgo distintivo de la cristiandad moderna son esta generación de creyentes que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Cuando uno de los pastores llama la atención a un hermano por cualquier cosita, ese hermano paga yéndose de la iglesia. Así que ahora los pastores tienen un gran problema para llamar la atención a los hermanos, porque siempre que se le llama la atención a alguien,
pende el peligro de que se va de la iglesia. Esa es un mal ese mal se ha agregado porque los pastores también contribuyen a eso. Con el deseo de ser grande y de tener una iglesia grande, recibimos a todos los desertores. Somos fáciles para recibir a los desertores porque deseamos crecer. Y nosotros los pastores, sin darnos cuenta, hemos contribuido a ese mal de la deserción en el día de hoy. El apóstol Pablo trata este problema, ¿verdad? Y entonces, la respuesta que Pablo da al problema de la deserción y el problema de la división es el recurso de la unidad eclesial. En este capítulo 2, ese es el tema que él trata. Así es que la cura a la deserción y a la división es el recurso de la unidad eclesial. William Barclay dijo, perdonen hermano, porque le doy gracias a algunos hermanos que me han dicho que me veo joven, pero estoy un poquito viejo. Y entre esas cosas no puedo ver bien, no veo bien. Mi mamá tiene 91 años y entonces ella ve así de lejos sin lente. Y yo, ay, qué maravilla. Yo creo que me pueden apagar la luz aquí. Creo que, ok. Entonces, William Barclay escribió, el único peligro que amenazaba a la iglesia filipense era la falta de unidad. En un sentido, esa es la amenaza que enfrenta toda iglesia sana. Cuando las personas experimentan su mayor consagración y convicción en la creencia, son más propensas a la desavenencia. Cuanto mayor sea su entusiasmo, mayor será el peligro de que surjan conflictos. Y Pablo deseaba proteger a sus amigos de ese peligro. Así es que Pablo está estimulando a los hermanos a la unidad eclesial. Entonces él comienza con este texto de Filipenses, capítulo 1, ¿verdad? Ustedes se fijan cómo comienza este capítulo, ¿verdad? Por tanto, sí, esa partícula sí, Pablo la usa 5 veces aquí en ese texto. Y a veces uno cree que esa partícula implica duda, ¿verdad? Pero en ningún momento esa partícula expresa duda, en ningún momento, ¿verdad? Ese sí es de una condición cumplida, Es un sí de argumentación. La idea es, si hay, y lo hay en realidad, entonces. Así que el significado es ya que hay. Podemos entonces leer ese versículo, no sí, sino ya que hay, ya que hay. Esa es la manera en que tiene ese significado de esa partícula. No es un sí condicional, es un sí de argumentación, ya que hay. Entonces Pablo nos da los estímulos para cultivar la unidad eclesial. El primero es el consuelo de Cristo, ya que hay consuelo en Cristo, Hermano querido, una de las cosas más maravillosas para nosotros los cristianos es el consuelo de Cristo. Una joven, 14 años de edad, Cristín, estaba muy bien. De repente comienza con un dolor de cabeza y una fiebre y rápidamente le nacen unas manchas en la piel. Ella es internada, una septicemia. Y esa septicemia evolucionó rápidamente a un shock séptico. A los 3 días, esta joven había muerto. Qué cosa tremenda. El pastor en la funeraria abre la palabra y dice, hermano, ¿qué puedo decir? Solamente decir que Dios es soberano. Tenemos un tiempo para todo. Y el tiempo de Cristín había llegado dentro de la soberanía de nuestro Dios. Y en segundo lugar, que tenemos un gran Dios para consolarnos y llenarnos de su santo consuelo. Y el pastor terminó diciendo, hermano, eso fue lo que Dios hizo conmigo hace 1 año cuando murió mi pequeña de 13 años. Ese pastor sabía lo que pasaba. Yo tal vez no podía dar un consuelo en ese momento, pero ese pastor sí,
porque él había pasado por lo que esa familia estaba pasando. Bueno, decía el miércoles que nosotros oramos, las iglesias oraron como nunca habían orado, con tanto fervor por nuestro hermano Robert Faña. Ahora, ¿Dios nos falló? ¿Fuimos avergonzados? Bueno, Pablo, en el mensaje que teníamos el miércoles, decía que Pablo confiaba en las promesas de Dios y en las oraciones del pueblo de Dios, pero confiaba en la soberanía de Dios. De tal manera que Dios no nos falló, porque Él obra de acuerdo a sabiduría divina perfecta. Y mirando la lágrima de nuestro hermano Tato, las lágrimas de nuestra hermana Dulce, de la lágrima de Ruth, yo me conmovía porque me ponía en el lugar de ellos. Y mi corazón latió muy rápido. Y en medio de las lágrimas, evidentemente, que se irradiaba en ellos la consolación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba apelando, ya que hay una consolación en Cristo, ya que hay ese consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer estímulo. El segundo, para avanzar, no voy a mencionar todos estos casos personales de Pablo, ¿verdad? Donde recibió el consuelo directo del Señor. Vamos a avanzar un poquito. En segundo lugar, tenemos el consuelo de amor. Pablo dice, Cristo ha derramado su amor en nosotros en una proporción ilimitada. Y Pablo dice, así debemos mostrar amor, sin reserva ni discriminación hacia los demás. Pablo dice, debe haber una suficiente persuasión en la fuerza del amor de Cristo para yo amar a mi hermano. En tercer lugar, la común posesión del Espíritu Santo. El día que nos convertimos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo y ese bautismo del Espíritu Santo ha hecho la unidad, ¿verdad? Así todos tenemos la común posesión del Espíritu Santo. En cuarto lugar, el afecto profundo y compasivo de Dios. El afecto profundo y compasivo de Dios. Perdón, que está un poquito, es correcto. Bueno, está como muy sensible. Ok. El afecto profundo y compasivo de Dios. Hermano, esto es un pensamiento tremendo. Dios nos ha dado un afecto entrañable, profundo, y de esa manera estamos nosotros obligados a mostrar el mismo afecto y la misma compasión hacia nuestros hermanos. Pablo agrega una quinta razón, el amor al siervo de Cristo. Así que Pablo dice, yo estoy lleno de gozo, pero yo quiero sobreabundar. Y como yo sobreabundo de gozo, Pablo dice que ustedes mantengan la unidad uno con otro. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la unidad eclesial? Dice Pablo, primero, teniendo una misma mente, un mismo parecer, ¿verdad? Un mismo parecer. Ese término en el original que se traduce un mismo sentir, también se traduce un mismo parecer. Es válido para sentimiento como para pensamiento. Así que debemos tener una misma mente y la mente que tenemos que tener es la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Bueno, a través de su palabra. Cristo revela su pensamiento en su palabra. Estudiar la palabra de Dios nos va a llevar a tener la mente de Cristo. Segundo, teniendo un mismo amor, ¿verdad? Un mismo amor. No es fácil. Eso es algo bien difícil. Por lo menos, hermano, para mí ha sido difícil. Mostrar el mismo amor que Dios nos mostró a nosotros. Hay personas que son bastante agradables, ¿verdad? Qué fácil es mostrarle amor a cierta persona, pero a otro, qué difícil es. Pablo dice que debemos mostrar a todo el mismo amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. En tercer lugar, teniendo una misma alma, unánime. El mejor ejemplo es la experiencia de la iglesia primitiva, donde dice Lucas que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, ¿verdad? En cuarto lugar, teniendo un mismo propósito, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo propósito.
Esos son los elementos de la unidad eclesial que el Señor quiere, hermanos, que nosotros cultivemos. Ahora, en tercer lugar, ¿cuáles son los medios para lograr la unidad eclesial? ¿Cómo lograr la unidad eclesial? Negativamente, evite la rivalidad. Nada hagáis por contienda. Esta es una de las causas más frecuentes de los problemas en la iglesia, la rivalidad. Hacemos la cosa por competencia. ¿Qué cosa es esta, hermano? Triste cosa, pero frecuente en el pueblo de Dios. Hacer las cosas por competencia. Hacer las cosas por competencia. El deseo de ser el primero. La competencia. Esa competencia existe entre hermanos de una misma iglesia. Y esa competencia existe entre iglesias con iglesias. En las iglesias grandes, unos hermanos vienen y dicen, pues mira la iglesia, ahora si yo estoy en una iglesia donde se predica la palabra, en la iglesia no se predicaba la palabra. Y mira mi pastor tiene un PhD. Entonces, uno a veces ve los hermanos de la iglesia grande, que poco hablan de Cristo, cuánto hablan de sus pastores. Quisiera oírle hablar de Cristo como hablan de sus pastores. Esas competencias, ¿verdad? Y esas comparaciones. Y se siente tan elevado. Bueno, Pablo dice, evite la rivalidad, evite la competencia. En segundo lugar, dice Pablo, evite la vanidad, ¿verdad? La búsqueda de la gloria personal. Eso es un gran problema que nos afecta. Servimos al Señor buscando gloria personal, ¿verdad? Buscando aplausos, buscando promociones. Así que son dos cosas que debemos evitar. Si queremos conservar la unidad eclesial, necesitamos evitar la rivalidad, la competencia y necesitamos evitar la vanidad, la búsqueda de la gloria personal en el servicio al Señor. Ahora, positivamente, tenemos que practicar la humildad, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay múltiples exhortaciones a la humildad entre el pueblo de Dios. Esa humildad se manifiesta teniendo un concepto equilibrado de nosotros. Hoy se habla mucho de la autoestima y la autoestima es un concepto importante. Entiendo que la baja autoestima de algunas personas los afecta en muchas cosas. Pero como decía un predicador, bueno, no es de la autoestima que nosotros tenemos que hablar, porque el ser humano es orgulloso de por sí. Ese concepto tan sazonado de la autoestima puede, no que es peligroso, pero puede ser peligroso, porque en el fondo puede ocultar el orgullo personal. Entonces dice Pablo, hagan todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo siempre he tenido una explicación a esta declaración que parece como un poquito difícil de interpretar. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, pero esto no es tan fácil, ¿verdad que no? Entonces yo tengo que estimar al hermano fulanito como superior a mí mismo. ¿Cómo yo interpreto este pasaje? He dicho que para mí el significado es que independientemente de lo dotado que usted sea, siempre alguien va a tener una habilidad que usted no tiene. Mi prójimo va a tener una competencia mayor en una área que usted no tiene. Le voy a poner un ejemplo sencillo. A veces, yo recuerdo cuando yo iba al Centro Olímpico a correr, había un señor que vendía fruta, vendía naranja y todo. Y él era el hazmerreír de los atletas. Los muchachos se sentían bien. Frutero, el frutero. Bueno, parecía como que era algo, el frutero. Pero usted observa a algunos fruteros cómo pelan una piña, cómo pelan una naranja. Y usted dice, oye, yo quisiera tener esa habilidad de cómo lo hacen, ¿verdad? Así que ahí hay una competencia donde esa persona es superior a usted. Usted es el jefe de tal departamento, usted es el mandamás, etcétera. Y ahí está la que limpia. Pero ella es importantísimo,
Porque hasta que no entra a la oficina y limpia, no se puede comenzar con las labores cotidianas. Y tal vez te puede decir, mira qué sencillo. Pero ella hace eso y ese trabajo es importante. El día pasado entro al supermercado Pola y hay una joven que está en la limpieza. Yo no le estoy reconociendo a ella, pero ella me ve y se acerca a mí y me dice, profesor, esto es lo que yo hago para pagar mis estudios. Era una estudiante en la universidad que estudia medicina. Y yo le dije, mi hija, te felicito, te felicito. Esto es tan honorable como cualquier otro trabajo. Y ella se sintió porque se sintió como un poquito, mira, el profesor me está mirando limpiando los pisos. Todo eso tiene valor. En la iglesia, ok, el predicador es el papaupa de la matica. Pero en la iglesia está la hermana fulanita. No ha estudiado, no ha ido a un seminario, no tiene título. Pero era la hermana a quien Dios le ha dado esa gracia para ir a visitar, a invitar. Y es la hermana que cuando ella invita, los vecinos acuden a la iglesia. Si esa hermana no invita, el predicador le va a hablar a los bancos. Así que aunque el predicador es importante, pero esa hermana es, en ese aspecto, es superior al predicador. Así es que debemos asumir que en la iglesia de Cristo cada uno tiene una habilidad otorgada por el Espíritu Santo que le hace en esa área superior a usted. Por lo tanto, todos nos necesitamos unos a otros. La boca no le puede decir al pie, yo no te necesito. Todos nos necesitamos. Así que es importante saber la importancia que tiene cada hermano. Segundo, practique el desprendimiento, no mirando cada uno por lo suyo propio. La traducción del lenguaje actual explica mejor eso. Dice, nadie busque el bien solo para sí. Uno de los problemas en la iglesia cuando alguien solo quiere buscar la honra para él. No busque solamente la honra para usted. Busque el reconocimiento también de su compañero, de los demás. Así que si actuáramos así, hermano, se preservaría la unidad en la iglesia. Así que entonces tenemos una batalla, ¿verdad? Tenemos una batalla. Por un lado está la rivalidad, está la vanidad y el egoísmo. Por otro lado está la humildad, el desprendimiento y la generosidad. Que el Señor nos ayude a que triunfe, ¿verdad?, el lado derecho y que el lado izquierdo entonces sea derrotado. Ahora, ¿cuál es el ejemplo supremo de humildad y desprendimiento? El pasaje que vamos a considerar ahora es el pasaje más teológico de Filipenses. Pero ese pasaje Pablo no lo dio con el propósito de hacer una exposición teológica, no. Pablo inserta esta exposición sobre cristología, lo hace con el propósito de ilustrar lo que ha dicho, de invitar a la unidad en la iglesia. Y lo hace hablándonos del ejemplo supremo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo supremo de humildad y de desprendimiento. Dice, haya pues en vosotros este sentir. De nuevo la palabra sentir, que Pablo la usa mucho, ¿verdad? Y tal como dijimos, en el original, la palabra sentir puede indicar pensamiento, ¿verdad? Puede indicar opinión y puede indicar actitud. Pablo dice, haya en ustedes la misma actitud que hubo en el Señor Jesucristo. Walbor escribió, si bajo ciertas circunstancias pudiéramos sentirnos tentados a promover nuestros propios intereses y defender nuestro propio derecho, veamos el ejemplo supremo de Cristo. Comencemos con el estado original de Cristo. Dice, el cual siendo, esa frase siendo habla del estado original del Señor, de la existencia previa de Cristo,
de su existencia eterna, siendo en forma de Dios. Esa frase, forma de Dios, gramaticalmente, forma indica una figura exterior, una apariencia exterior, pero teológicamente habla de la naturaleza interior, esencial y duradera de una persona o cosa. Así que desde el punto de vista teológico, forma habla de la naturaleza esencial. Ford dice que cuando en este pasaje habla de forma de Dios, indica la forma permanente, la naturaleza esencial. Así que de eso habla Pablo, no de una apariencia externa, sino de una naturaleza esencial. Y esa naturaleza esencial era la existencia previa y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Esa naturaleza eterna tiene que ver con su gloria resplandeciente. Y aquí tenemos este pasaje de Éxodo, ¿verdad? Donde vemos la Shekinah de Jehová de los ejércitos manifestada en Sinaí. Esa gloria, esa majestad trascendente, esa majestad imponente, esa majestad aterradora. Esa es la forma eterna de nuestro Señor Jesucristo. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esa era la gloria original de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, como dice Job, en Dios hay una majestad terrible. Esa es la forma eterna de nuestro Señor Jesucristo. Esa majestad terrible, esa gloria sin par, como Pablo también lo describe, el escritor a los Hebreos lo describe en su capítulo 1, verso 3. Así que podemos concluir que nuestro Señor Jesucristo, desde la eternidad, era y siempre será en forma de Dios. Siempre será en forma de Dios. Siempre tendrá esa gloria majestuosa, imponente y aterradora. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa fue la actitud del Señor, la disposición de poner a un lado sus prerrogativas divinas, los privilegios y honores que le corresponden como Dios, y en cambio quiso sufrir la peor humillación. Esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se despojó de querer siempre revelar su gloria divina. Así que el Señor tenía dos existencias. La existencia divina, por su naturaleza divina, infinitamente grande. Pero entonces adquirió una existencia humana, por su naturaleza humana, infinitamente baja. Hermano, no lo entiendo, me conmuevo al pensar en esto. Esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, una actitud. Ahora, hermano, fíjense ustedes de la malicia de los testigos de Jehová. En la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, este verso 6, miren cómo ellos lo traducen. Quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. Qué cosa, ¿eh? Ahora el texto de la Reina Valera, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, el Señor no usurpó nada, ¿verdad? Porque Él ha sido y siempre será en forma de Dios. Ahora, de esa condición original viene la humillación del Señor. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Así que
Pablo ahora habla del autodespojo del Señor. La palabra despojo viene del griego keno. Y de ahí entonces viene la kenosis, que tiene una parte correcta, ¿verdad? Pero la llamada teoría kenótica, no vamos a hablar mucho sobre eso, que nació en Alemania con estos autores, ¿verdad? Luego en Inglaterra y Norteamérica. Una enseñanza completamente distorsionada de lo que significa el despojo de Cristo, ¿verdad? La kenosis. Y estas personas quieren decir que el Señor se despojó de su esencia divina mientras estaba en la tierra, en los días de la encarnación, o que se despojó de alguno de sus atributos, la omnisciencia, omnipotencia y la omnipresencia. Bueno, no tenemos tiempo para nosotros reparar en cuanto a esto, pero estas teorías se pueden objetar fácilmente con estos pasajes que están ahí. No lo voy a comentar porque la hora avanza. Ahora, ¿de qué se despojó el Señor? ¿De qué se despojó el Señor? Se despojó del aspecto exterior de su majestad, del resplandor de su gloria, del manto de gloria, de la manifestación externa de su esplendor celestial. De eso se despojó el Señor. Nosotros vimos a Cristo. Nadie se impresionaba cuando lo veía. De Él no salía una luz que cegara a los demás. No era como cuando leíamos en Sinaí, la luz aterradora, el sonido aterrador. Ahora todo el mundo está contemplando a Cristo y le ve sin inmutarse. Solamente en el monte de la transfiguración, los 3 discípulos del círculo íntimo del Señor sí vieron esa gloria, pero fuera de eso, no. Entonces, del ejercicio independiente de su autoridad, hermano, este es un gran misterio. El Señor se sometió a la voluntad de Dios y a la ley. Y eso incluyó la consecuencia más grande, ir a la cruz. El Señor se despojó de su riqueza, ¿verdad? Él dejó la adoración y el servicio de los ángeles y de los redimidos en el cielo. Así que en eso consistió el despojo de nuestro Señor. En segundo lugar, la encarnación, hecho semejante a los hombres. La encarnación es el milagro más grande de la Biblia. Es un misterio de cómo el Dios eterno se introdujo en el tiempo y en el espacio. No es posible explicarlo, pero hay mucho texto en la palabra de Dios que nos hablan de la encarnación, no solamente Juan 1:14. Él se hizo hombre, ¿verdad? Y entonces experimentó todas las condiciones propias de los humanos que no vamos a detallar por razones de tiempo. En tercer lugar, se hizo un siervo. No solamente se hizo hombre. Jesús pudo haberse hecho hombre, pero haberse hecho un líder religioso prominente, o haberse hecho un noble grande de la sociedad, o haberse hecho un intelectual con mucha fama. Pero en vez de eso, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo un siervo. Se hizo un siervo, ¿verdad? Y el Señor siempre dijo, yo estoy entre ustedes como aquel que, como el que sirve, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo se hizo menor que el Padre, ¿verdad? Se hizo menor que los ángeles y se hizo menor que los hombres. Yo no lo comprendo, mi hermano. Maravilla de maravilla. Los testigos de Jehová citan Juan 14:28 para decir, usted ve que el Hijo es menor que el Padre, porque aquí lo dice. Bueno, si el Señor se hizo menor que los ángeles, si se hizo menor que los hombres, es cosa extraña que se hiciera menor que el Padre. Por los días de su encarnación, Él se humilló y se humilló hasta lo sumo. Ahora, en cuarto lugar, su pasión y muerte, ¿verdad?
No solamente que se hizo un siervo, oh hermano, se hizo pasible de la muerte. Se hizo pasible de la muerte, ¿verdad? Y finalmente se hizo pasible de la muerte de la cruz. Él murió y tuvo muerte de cruz. Ahora, fíjense una cosa, mis hermanos. Juan el Bautista, ¿cómo murió? Decapitado. Lázaro, ¿cómo murió? En su cama. Esteban, ¿cómo murió? Lapidado. Y Jacobo, ¿cómo murió? A espada. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Oh, si hubiera muerto a espada. Si hubiera muerto lapidado. No, nuestro Señor murió crucificado. Fíjense lo que dijo Cicerón, filósofo romano del siglo I. Fuera con el nombre mismo de la cruz, no solamente del cuerpo, sino aún del pensamiento, de los ojos, de los oídos de los ciudadanos romanos. Fuera con el pensamiento de la cruz, decía Cicerón. Nuestro amado Salvador murió y murió crucificado. Más de ahí nadie puede humillarse. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, ¿verdad? Así es que para ellos era locura. Así que nuestro Señor se humilló al hacerse hombre, al hacerse siervo, al hacerse reo y al hacerse vil. Oh, misterio de misterio. Ahora, Pablo entonces pasa a hablar de la exaltación de Cristo. Primero, la posición más excelsa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La posición más excelsa. Y esa exaltación y esa posición exaltada del Señor comenzó con la resurrección, ¿verdad? Nuestro Señor resucitó. Es el primer escalón en la exaltación de Cristo, en la posición exaltada de Cristo. Cuando el Señor resucitó, dejó de estar sujeto a la debilidad física de la encarnación. Cesó la sed, el hambre, el cansancio y el sueño con la resurrección de Cristo. Él dejó de estar sujeto a las debilidades físicas de la encarnación. La ascensión de Cristo y fue llevado arriba al cielo. Por la ascensión dejó de estar sujeto a las circunstancias temporoespaciales de nuestra vida en la tierra. Cuando Cristo ascendió, ya no estaba sujeto a las circunstancias temporoespaciales de nuestra vida en la tierra. Tercero, la ascensión, ¿verdad? Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Que fue coronado rey. La ascensión de Cristo a la diestra de Dios significa que fue coronado de gloria y de honra. Significa que comparte la gloria, el honor y el poder con el Padre. La ascensión de Cristo significa, en tercer lugar, que su obra redentora está completa y está terminada. En cuarto lugar, significa que ha comenzado su obra de intercesión a favor nuestro. No me puedo detener porque la hora avanza. Por la ascensión de Cristo a la diestra de Dios, el Señor recuperó el resplandor, el esplendor de su gloria. En el momento en que Cristo se sienta a la diestra de Dios, recupera el esplendor de su gloria. Ya no es igual. Ya no podemos verle a Él. Ya Juan no puede acostarse aquí como lo hacía en el costado, ¿verdad? Ya no. Porque ya Cristo, al sentarse a la diestra de Dios, ha recuperado el esplendor de su gloria. Por eso es que cuando el Señor se le aparece a Juan en el Apocalipsis, ¿qué pasó con Juan? Cayó. Ya no era el Juan que podía recostarse en el costado del Señor. El que tiembla ante la majestad y el esplendor de la gloria del Señor que Él recuperó al sentarse a la diestra de Dios. Bueno, finalmente la segunda venida de Cristo completa todo su proceso de exaltación. Ahora, mis hermanos, la
posición exaltada de Cristo se relaciona con beneficios para nosotros. Por su resurrección, vamos a ver si esto me funciona. Por su resurrección nosotros hemos sido justificados. Por su ascensión nosotros hemos sido santificados. Por su cesión somos preservados. Y cuando Él venga en su segunda venida, seremos glorificados. Alabado sea su nombre. Así que toda la exaltación del Señor significa beneficio para nosotros. El nombre más excelso, no solamente una posición exaltada, sino el nombre supremo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese nombre? Bueno, ya esto me engañó. ¿Cuál es ese nombre? Para algunos es Jesús, ¿verdad? Eruditos como Lifu, como Walbor, dicen que es Jesús. Para mí no, yo me adhiero a otro. La Reina Valera actualizada del 2015 transcribe este pasaje de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Me gusta esta manera en que la Reina Valera 2015 pone ese pasaje. Así que, ¿cuál es ese nombre excelso? Señor, ¿verdad? Bueno, vamos a obviar esto porque la hora avanza. Señor era el nombre de aquel ser reconocido como el creador y sustentador del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente. Señor habla de majestad, Señor habla de autoridad, de honor, de soberanía y de dominio. El nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Creo que fue Riley que dijo que la esencia de la fe cristiana era reconocer a Jesús de Nazaret como el Yahweh del Antiguo Testamento. Esa es la esencia de la fe cristiana, reconocer a Jesús de Nazaret como Jehová del Antiguo Testamento. Al que venciere, hay una promesa para ti, hermano. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Y cuál también? Y mi nombre nuevo. Jesucristo es Señor. Amén. Así que será el nombre nuevo que tendremos. Bueno, adoración suprema, ¿verdad? Adoración suprema para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad? Y toda lengua confiese. Adoración suprema para nuestro Señor, ¿verdad? Toda lengua, los que están en los cielos. ¿Quiénes son los que están en los cielos? Ángeles de Dios y los santos redimidos. Los que están en la tierra. ¿Quiénes son los que están en la tierra? Los redimidos y los no redimidos. ¿Y quiénes son los que están debajo de la tierra? Ángeles caídos y los no redimidos. Todos confesarán que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Este es un pensamiento para mí muy glorioso, muy glorioso. Hermano, el nombre de Cristo da alergia a la sociedad en el día de hoy. ¿Cuántos han negado el nombre del Señor? Los que han negado su nombre y los que le han negado su derecho. Los que solamente han visto a Jesús como un simple hombre. Y aún más aquellos que lo han degradado. Todos confesarán que Jesucristo es Señor. Hermano, qué estimulante es esto. ¿Cuántas veces hemos oído palabra ofensiva hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto se ha dolido nuestro corazón al escuchar palabra en contra de él? Todo un día dirán que Jesucristo es Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito supremo? La gloria de Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Quiero decir algo muy interesante. Algunas religiones le niegan a Cristo su divinidad, ¿verdad? Pero ustedes saben cuál es la mayor gloria que se le puede dar a Dios el Padre. ¿Cuál es la mayor gloria que se le puede dar a Jehová? La mayor gloria. Según ese pasaje dice que la mayor gloria que alguien le puede dar a Jehová es el reconocimiento del señorío de su Hijo Jesucristo. Así que todo aquello que reconozcan el señorío de su Hijo Jesucristo, le están dando gloria a Jehová. Y los que niegan el señorío de Jesucristo, el Hijo de Dios, están negando la gloria a Jehová Dios.
Ahora, ¿cuál es el mayor gozo de Dios el Padre y Dios el Hijo? Glorificarse mutuamente. El gozo más grande del Padre y del Hijo es glorificarse uno con otro. El mayor gozo del Padre y del Hijo es glorificarse mutuamente. El Padre se goza en glorificar al Hijo. Y ahí están los textos. No los vamos a mencionar por el tiempo que se nos va. El Hijo se goza en glorificar al Padre. ¿Y qué dice Pablo? Que nosotros debemos glorificar a Jesucristo como Dios. Y que nosotros tenemos que glorificar a Dios mediante Jesucristo. Qué combinación más hermosa. Así es que toda esta disertación teológica de Pablo es solamente para recordarnos una cosa, mis hermanos, que tenemos que guardar la unidad y la armonía en la iglesia, siguiendo el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí hay un pensamiento hermoso que dice, no olviden esto, oh filipenses, recuerden esto cada vez que se asome el más leve impulso egoísta y arrogante, para no romper así el lazo de su comunión fraterna. La actitud de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Yo quiero terminar 5 minutos solamente para Pablo, al final de este capítulo, él termina como diciendo, bueno, cualquiera puede decir, ok, esa es la actitud de nuestro Señor Jesucristo, pero ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algún ejemplo humano, Pablo, que tú puedas darnos, que nosotros podamos seguir? Pablo dice sí. Primero el mío. Y el ejemplo de Pablo nos habla de la actitud sacrificial. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me gozaré con todos vosotros. Esa palabra libación es una ofrenda líquida. Es una ofrenda líquida que se agregaba al sacrificio. En otra palabra, Pablo está diciendo, el sacrificio de mi vida. Así que Pablo nos muestra su ejemplo para que nosotros mantengamos la unidad en la iglesia. La actitud sacrificial. La actitud de Pablo. Entonces luego pasa a hablar de la actitud de Timoteo. La actitud desprendida. Porque yo no tengo nadie en la iglesia que tenga la mayor actitud de desprendimiento que Timoteo. Timoteo fue el más grande colaborador de Pablo. Él tenía el mismo corazón de Pablo, la misma preocupación por los filipenses y la misma actitud de desprendimiento. Timoteo es un ejemplo grande de desprendimiento, de no procurar únicamente mi honra, mi bienestar, sino también la de los demás. Él siempre buscaba lo que era de Cristo y siempre buscaba la que era de los demás. Y termina entonces con el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito era alguien desconocido en la congregación. Epafrodito, el que pertenece a Afrodita. Ese era su nombre antes de conocer a Cristo. Él era un seguidor de Afrodita, la diosa griega del amor. Epafrodito se convierte y en la iglesia era un desconocido. 3 veces se menciona en la epístola a los filipenses. Pero los pastores veían que este muchacho, qué amor, qué disposición altruista la de Epafrodito. Y entonces los hermanos de Filipo se enteran de que Pablo está preso en Roma y reúnan una ofrenda. ¿Y con quién la vamos a enviar? A Epafrodito. Ese es el corazón amoroso de la iglesia. Ese es el gran altruista en la iglesia. Así que este hombre que es desconocido, pero se destacaba en la iglesia por ser tan amoroso y dedicado al bienestar de los demás. Entonces los hermanos toman a Epafrodito y lo envían a donde Pablo para llevarle esa ofrenda y para que le sirva a Pablo. Epafrodito se entrega con tanto anhelo a su servicio a Pablo que enferma, ¿verdad?
Y entonces ahora Pablo lo envía de regreso a Filipo con la carta, que es quien la trae. Y entonces Pablo está hablando del ejemplo de Epafrodito, quien por servirme a mí estuvo a peligro, a punto de morir por servirme. La actitud altruista. Así que Pablo dice, si el ejemplo de Cristo nos parece demasiado elevado, recuérdense mi actitud sacrificial, la de Timoteo de desprendimiento y la de Epafrodito de altruismo. Entonces, fíjense, hermano, dos palabras. Kenodoxia versus kenosis. La kenodoxia nos habla de la vanagloria. En el original griego, vanagloria es kenodoxia. Y Pablo dice, eviten la kenodoxia, la vanagloria, que lleva a las rivalidades y a la destrucción en la iglesia. Por otro lado, sigan el ejemplo de Cristo de la kenosis, el autodespojo, que lleva a la humildad y que lleva a la unidad de la iglesia. Hermanos queridos, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. El Señor guarde a su pueblo en unidad, en armonía, los unos con los otros, solamente mirando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendito sea tu nombre. En tu presencia llegamos reconociendo nuestras debilidades humanas y pecaminosas, pidiéndote perdón por todas las actitudes negativas que hemos tenido en nuestra vida, deseando que el Espíritu Santo nos llene de la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Ese despojo, ese desprendimiento, ese amor, esa humildad, esa actitud sacrificial en pro de la unidad de tu pueblo. Bendice a esta amada iglesia de Villa Francisca, a los hermanos que están al frente y todas las iglesias representadas aquí. Danos la bendición, la gracia de vivir una iglesia en unidad y en armonía para tu gloria y para el progreso del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.